Quiero que ponga atención, presidente. Eso. Quiero pedirle que consulte a mis compañeros previo a que lo someta a votación, que si hay 5 que me respalden para que sea votación electrónica en el tablero. Quiero dejar antecedente de esto, ¿no? Entonces aquí hay 5 compañeros que me están respaldando. Gracias, Mario. Salieron 25. ¿Me permite, señor senador? Va a ser por tablero. Hay 5 senadores que apoyen la propuesta del senador de hacer votación Todo electrónica. Muy bien, gracias. Proceda, senador, ya con mucha tranquilidad se le concede. Con eso queda enterado que va a proceder a resolver uno por uno de mis reservas que hice todas las reservas de toda la ley. Yo quisiera que, si tienen pensado hacer algo de una vez, lo vayamos viendo y nos permitan que avancemos y que no sea una discusión estéril. El artículo 1 del decreto, con las modificaciones que se hicieron, plantea sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto en la fracción 29M del artículo 73 y la fracción 6 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior. Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia. Resalto lo que corresponde al objeto: establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los poderes de la Unión, así dice, las entidades federativas y los municipios en la materia. La fracción 21ª del artículo 73, en su segundo párrafo, señala que las leyes generales contemplarán la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, como lo dice el texto del artículo 1 referido, que incluso va más allá, porque pretende regular la coordinación entre los poderes de la Unión, es decir, regular al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo en sus distintos niveles. Ambicioso propósito en una ley como es la que estamos discutiendo. Según la interpretación de tesis aislada P8/2007 del artículo 133 constitucional, emitida en abril de 2007 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cito: las leyes federales regulan atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal. Por ello, podemos decir que esta legislación en materia de seguridad interior es una ley federal que rebasa por mucho su capacidad jurídica. Óigase bien, es una ley federal que rebasa por mucho su capacidad jurídica constitucional de pretender regular no a la Federación, sino a los poderes de la Unión. Dicha tesis también señala que las leyes generales, y cito, son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y que no pueden ser emitidas, sigo citando textualmente, mutu propio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por autoridades federales, locales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y municipales. Como entonces no es anticonstitucional querer legislar bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en materia de seguridad interior a través de una simple y limitada legislación federal. ¿O suponen que al poner que la seguridad interior se vincula con los artículos 73, fracción 29M y 89, fracción 6 de la Constitución, cubren la inconstitucionalidad de legislar en una ley federal lo que debería regularse no solo en una ley general que establecería la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, sino incluso regular la coordinación entre poderes de la Unión, que implicaría una reforma constitucional?
demasiada ceguera constitucional darle a una ley federal atribuciones para regular a los poderes de la Unión, lo que solo podría lograrse si el Congreso de la Unión, por 2/3 partes de ambas cámaras y el constituyente permanente, decidiera legislar en materia de seguridad interior. Por lo tanto, su inconstitucionalidad, propongo que ese artículo se suprima. Con fundamento para los artículos 2 y 4 del dictamen del decreto que discutimos, porque sus definiciones sobre seguridad interior son vagas, abiertas y ambiguas, por lo que ante cualquier problema de la vida de nuestro país, habrá la tentación de asumirlas como afectaciones a la seguridad interior y generaría la ampliación de la comisión de las arbitrariedades que ya hemos conocido. El artículo 2 no establece una distinción conceptual nítida entre el concepto de seguridad nacional y el concepto de seguridad interior. Los contenidos de uno y otro concepto se traslapan y confunden. La supuesta definición de las acciones de seguridad interior como aquellas que realicen las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, frente a cualquier situación que constituya riesgos y amenazas a la seguridad interior, son vagas, más aún cuando se enliste el número no menor de verbos muy amplios, a saber, identificar, prevenir, atender, reducir y contener. Esta indefinición de las definiciones es clave para entender el peligro de aprobar esta ley, pues se pueden aplicar en más hipótesis de las que técnicamente serían aceptables. Con definiciones así de amplias e imprecisas, es imposible determinar y acotar de manera adecuada las acciones que las autoridades pueden llevar a cabo. Con definiciones vagas, ¿qué es un riesgo y una amenaza? Prácticamente cualquier situación es susceptible de aplicar el régimen especial que propone la Ley de Seguridad Interior. En otras palabras, se autoriza para efectos prácticos cualquier acción frente a cualquier situación. Otra razón para proponer la supresión del artículo 4 se refiere que en la fracción 20ª regula inadecuadamente el uso de la fuerza al remitir a protocolos técnicamente deficientes que no pasaron por revisión externa ni control legislativo. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas lo que emitieron son manuales que no tienen ni siquiera rango legal de reglamentos. Desde inicios de la legislatura en 2012, la senadora Pilar Ortega, el entonces senador, ahora gobernador de Estado de Hidalgo, Omar Fayad, se presentó iniciativas para expedir la legislación sobre el uso de la fuerza, y es fecha que esta comisión no dictamina. A escasos meses de que se termine la legislatura, no se ha avanzado con ninguna propuesta. Por eso estamos solicitando derogar este artículo. En lo que tiene que ver que en la tierra de ciegos el tuerto es rey, y por eso ayer un senador nos quiso sorprender con su aparente sapiencia en relación con el documento llamado Informe del Comité Jurídico Interamericano 2012 CJI /doc.401 /12 REB.4 que se titula Guía para la regulación de uso de la fuerza y protección de las personas en situación de violencia interna que no alcancen el umbral de conflicto armado. Estas imposturas intelectuales siempre traen una trampa tendenciosa, porque pensando que no sabemos se atreven a citar de manera incompleta con el afán de engañar a quien escucha. El informe de Marras en su conclusión 5 señala: en un Estado democrático, la función del uso de la fuerza es atribuida de manera exclusiva a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, concepto que incluye a todos los agentes de la ley que ejercen funciones de policía, incluyendo autoridades militares o fuerzas de seguridad del Estado en los países en que esos ejercen las funciones de policía. No obstante, la legitimidad con que los estados pueden recurrir a las autoridades militares para ejercer estas funciones, esta medida debe ser siempre de carácter excepcional, aplicándose únicamente cuando las fuerzas policiales o de seguridad no cuentan con la capacidad necesaria para enfrentar la situación temporal. Hasta en tanto las fuerzas policiales y de seguridad fortalecen sus capacidades,
y subsidiaria en el sentido de que las Fuerzas Armadas deben actuar en apoyo y bajo las órdenes de las autoridades civiles electas. Por eso, por lo que establece dicho informe del sistema interamericano, señala que debe ser excepcional, subsidiaria y temporal. Nos oponemos a que se regule en una ley lo que debería ser excepcional y que de necesitarse se aplique, debería ajustarse a lo que establece el artículo 29 de la Constitución. Por eso estamos proponiendo que se suprima el artículo 20. No hicieron las modificaciones, siendo el núcleo de la rendición de las autoridades civiles ante las autoridades militares, y no soportaría ninguna confronta con el párrafo 9 del artículo 21 de la Constitución, reformado en 2008, es decir, con posterioridad a los argumentos de que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación definió el papel de auxiliaridad de las Fuerzas Armadas. El artículo 20 señala que sin perjuicio de las mismas que tienen asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus leyes orgánicas, las Fuerzas Armadas solo intervendrán mediante la emisión de una declaratoria de protección de seguridad interior cuando las capacidades de las fuerzas federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza, o sea, el reconocimiento explícito de la autoridad civil de que no puede, y entonces el presidente de la República designará a propuesta de los secretarios de la Defensa y de la Marina al comandante de las actuaciones a partir de un protocolo elaborado por dicho comandante, es decir, sin controles de ninguna especie, quien conducirá a las autoridades militares, lo que sería natural en un comandante militar, y escuche bien, a las autoridades civiles, es decir, la violación flagrante de la Constitución, que dice que la seguridad pública ahora, llamada por esa ley de seguridad interior, es facultad exclusiva de autoridades civiles, y contrario a lo que señala la citada guía para la regulación del uso de la fuerza y protección de las personas en situaciones de violencia interna que no alcancen el umbral de conflicto armado, de que sí, excepcionalmente, las autoridades militares deberán apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado, deberán actuar en apoyo y bajo las órdenes de las autoridades electas. Esta es una de las razones por qué ese artículo 20 es inconstitucional y debería de ser retirado. En relación con el artículo 5, este artículo vulnera la Constitución, ya que según el artículo 89 debe ser el presidente quien en materia de seguridad interior disponga de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, conforme al dictamen, le atribuye esta facultad al secretario de Gobernación. En el artículo 6 le da a las Fuerzas Armadas facultades de policía respecto de la Agenda Nacional de Riesgos, al establecer que podrán realizar acciones preventivas a su arbitrio en el artículo 6, incluso sin necesidad de declaratoria. Esto es así porque les habilita para realizar políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente dichos riesgos. El artículo 7 no genera controles excepcionales para verificar el respeto a los derechos humanos, pues se limita a decir, contra toda evidencia, que estos se respetarán porque así lo dice la ley en el artículo 7. Frente a esta medida excepcional, se requerirán medidas igualmente excepcionales de protección a los derechos humanos que garanticen la accesibilidad de los mecanismos de queja y denuncia, o establecer un mecanismo de despliegue intensivo del personal del sistema de ombudsman, o bien estableciendo la obligación a que se generen informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos de las zonas respecto de las que se declare afectación a la seguridad interior, o incluso en información del sistema ombudsman se requiere antes de decretar una prórroga. Estos mecanismos no se incorporan en el dictamen. Este artículo podría generar que se supedite la protección de los derechos humanos y sus garantías en materia de seguridad interior a un simple protocolo que podría ser emitido inclusive por un titular de área según la normativa de cada institución, en lugar de que opere el marco de protección de los derechos en México, esto es, la Constitución, los tratados internacionales, las recomendaciones y sentencias internacionales, los criterios del Poder Judicial de la Federación, así como las leyes especiales en materia de derechos humanos. En suma, el dictamen viola el artículo 1 de la Constitución Federal, que señala cómo debe de protegerse los derechos humanos en México.
El artículo 8 suponen que con quitar en términos pacíficos y solo dejar que se realicen conforme a la Constitución y no solo las pacíficas, queden excluidas de ser consideradas amenazas a la seguridad interior. El problema señalado por los especialistas subsiste, pues, en contextos de afectación a la seguridad interior donde intervengan fuerzas castrenses, serán estas las que determinen a su arbitrio cuando una protesta social o de raíz político-electoral se ajusta o no a la Constitución. En el artículo 9, toda la información de seguridad nacional es reservada y confidencial. Este artículo imposibilita el ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental y fomenta la opacidad al determinar genéricamente que toda información sobre medidas de seguridad interior, todo lo que hagan las medidas de seguridad interior, todo lo que hagan las autoridades bajo el imperio de esta ley, será considerado como seguridad nacional, lo que implica que será clasificada como de seguridad nacional y por tanto confidencial y reservada. ¿Podría tenerme un poquito de agua por ahí? Una botellita de agua. En el artículo 10, esta modificación tautológica es evidente que no puede ser más que en el ámbito de sus competencias. Extrae la seguridad interior del régimen de legalidad, pues dispone que en una materia en la que no se aplicará el procedimiento administrativo, obstaculizando así también la aplicación de las normas sobre responsabilidad patrimonial del Estado. Más aún, porque se mantiene la excepción en materia de seguridad interior de la aplicación de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, lo que rompe el principio de legalidad e impide la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, del Estado, privando a la ciudadanía de un importante recurso frente a afectaciones y arbitrariedades. Es decir, la única legislación supletoria en materia administrativa no aplicaría. Artículo 11. Esta disposición de que el presidente podrá ordenar por sí la intervención de la Federación es violatorio del artículo 119, que establece que la intervención del gobierno federal en una entidad federativa debe ser a solicitud de las legislaturas locales o excepcionalmente del Ejecutivo local, señalando que solo debe ocurrir en caso de sublevación o trastornos internos. Genera además una facultad amplia que fortalece un presidencialismo desbordado, ajeno a los contrapesos republicanos. Bastaría con esperar el receso de la legislatura para acordarlo directamente con el gobernador y así evitar la discusión en el Congreso local. Las dos causales por las que una amenaza a la seguridad interior podría motivar que se decrete una afectación y que se desplieguen las fuerzas federales, suspensión de las capacidades de las autoridades competentes y la insuficiente colaboración de entidades y municipios no aparecen caracterizadas con suficiente nivel de concreción, pudiendo dar pie a determinaciones arbitrarias y unilaterales por el Ejecutivo. El procedimiento que llevará a la declaratoria es en su conjunto unilateral y favorece un decisionismo sin contrapeso del Ejecutivo y rompe el pacto federal. Artículo 14. Permite la determinación geográfica de medidas excepcionales de seguridad interior al disponer que no necesariamente tendrán que acotarse en un área geográfica específica de una entidad. Con esto se diluye también la concentración del mando operativo, lo que puede generar problemas operativos en territorio. Artículo 15. No impone límites temporales precisos a las declaratorias de afectación a la seguridad interior, pues señala que la vigencia de la respectiva declaratoria podrá ser de un año, pero que podrá prorrogarse indefinidamente por acuerdo presidencial. Este numeral, además, no establece la obligación de generar reportes al término de la vigencia de la declaratoria que brinden elementos sobre su éxito o fracaso, indispensables para la decisión de la prórroga. No incluye, además, controles progresivos para los plazos ampliados. La prórroga sería así un acto unilateral y sin ningún contrapeso. Artículo 16. Cálmense porque faltan todavía 14, así que vamos a llegar al 30.
Permite que se profundice la militarización de la seguridad pública, incluso sin necesidad de que se emita una declaratoria de afectación de la seguridad interior, careciendo de una definición el proyecto sobre lo que puede entenderse como grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno. Agregarle en el ámbito de sus facultades es insustancial y cosmético. Esto es una obligación legal per se. No se atienden las observaciones hechas a este artículo en el sentido de que no genera contrapesos ante una posible arbitrariedad presidencial en el ejercicio de esta prerrogativa. Con este artículo, en el 18, se asume y decreta per se que todo lo que hagan las autoridades bajo su definición vaga e imprecisa no podrá ser considerado seguridad pública. Artículo 19. Adscribe la coordinación de las acciones de seguridad interior a la Secretaría de Gobernación. En el artículo 19, aunque se ha demostrado que ello abre la puerta para politizar la seguridad y aunque este sexenio de gobernación fracasó en la conducción de la seguridad. El artículo 20 ya lo había mencionado. Tranquilos, jóvenes. Artículo 21. Añaden que los grupos de coordinación interinstitucional que se formen en contextos de declaratorias de afectación a la seguridad interior se guiarán conforme al artículo 19 de la propia ley y conforme a las disposiciones reglamentarias de las Fuerzas Armadas. En sentido contrario a lo recomendado, esta adición fortalece la sujeción a la cadena de mando militar en contextos de seguridad interior, no genera contrapesos civiles a este régimen. El artículo 22... me voy a brincar. El artículo 23. Este artículo pulveriza el pacto federal y la distribución de competencias que deberá prevalecer en México respecto de los ámbitos local y federal. Prácticamente cuando los estados piden la ampliación de esta ley, la aplicación de esta ley al servicio del Poder Ejecutivo Federal, en el que el secretario de Gobernación tiene un papel preponderante, todos sus recursos humanos y financieros que éste requiera para atender una vaga e imprecisa definición de seguridad interior. Omite disponer que las autoridades estatales y municipales de las regiones donde se apliquen declaratorias de seguridad interior adquieren la obligación de fortalecer a sus policías civiles en tiempos y conforme a metas concretas bien específicas. La ley no establece mecanismos para verificar el cumplimiento de las responsabilidades que se enumeran en este numeral del proyecto. Y desde otra perspectiva, es dudosa que una ley de seguridad interior se le pudiera imponer esas responsabilidades a municipios y entidades, lo que puede derivar de la inconstitucionalidad de la norma y que lo evidencia que no es la vía legal adecuada para regular este componente. 26. Es una adición innecesaria y tautológica, pues era ya de suyo obvio que dichas acciones tendrían que realizarse conforme a la Constitución. 28. No obliga a las Fuerzas Armadas, no obliga a las Fuerzas Armadas ajusten su organización, medios y adiestramiento para interponer sus labores de seguridad interior, aunque se ha demostrado ya que la formación castrense no es idónea para la realización de labores ajenas a las militares en tiempos de paz, la naturaleza de las Fuerzas Armadas, el eliminar el enemigo. Artículo 30. Fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil, abriendo la puerta a que crezcan y aumenten las instancias castrenses diseñadas para el espionaje sin controles. 31. Amenaza a los organismos constitucionales autónomos, incluyendo al sistema Ombudsman, al disponer que estos deberán entregar la información con que cuentan en contextos de afectaciones a la seguridad interior. Dentro del artículo 31, este numeral presenta vicios de inconstitucionalidad y se asemeja a los que la Comisión de los Derechos Humanos impugnó al presentar su acción de inconstitucionalidad contra el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, asunto que aún no ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 32. Este artículo de ley violenta nuevamente el artículo 89, fracción 6, dando atribuciones al secretario de Gobernación que son exclusivamente del presidente en cuanto a la disposición de las Fuerzas Armadas. El 33 no establece controles robustos, obligando únicamente al secretario de Gobernación a que remita a la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión un informe sin precisar su contenido y sin habilitar a dicha comisión para que actúe como verdadero contrapeso.
Todas las propuestas de controles adicionales que se hicieron de la sociedad civil fueron dejadas de lado en este proyecto. Quiero decirle, presidente, que le entrego este compendio de posiciones que resumen las observaciones y que estas fueron elaboradas por un colectivo de la sociedad civil y que de alguna manera las he hecho mías para presentarlas en esta tribuna, así que procedo a entregárselas para que las anexe al diario de los debates. Gracias, señor presidente.